a Esteban Bustamante. Esteban, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Bien, Gracias. pueda por acá entonces para que podamos conversar. Esteban es experto y también por lo menos representante de los profesionales de la salud y hace parte de muchas agremiaciones. Es un listado muy largo de todas las agremiaciones a las que pertenece Esteban. Bueno, básicamente iniciemos esta conversación hablando de un tema muy importante y tiene que ver con los resultados de unas encuestas. El 76% en este momento del personal médico en Colombia, médicos y diferentes profesionales de la salud, pues no están conformes con el sistema o la realidad del sistema actual de salud en Colombia. Y también dice esa encuesta que 8 de cada 10 encuestados del sistema de salud aseguran que en este momento tienen alguna dificultad o por lo menos considera que la realidad del sistema de salud tiene un efecto sobre su situación mental. ¿Es así o no? Correcto, bueno, esta encuesta se deriva de una necesidad de acuerdos fundamentales. Acuerdos fundamentales es la reunión de aproximadamente 20 organizaciones profesionales en el país y decidieron revisar, sondear entre los profesionales de la salud cuál es la situación que ellos perciben frente a los pacientes, porque realmente ellos son quienes están viviendo en el barro la situación. El 76% de ellos considera que hay un franco deterioro del sistema en el último año. Esta cifra corresponde a 2023-2024, ¿no? Exactamente. Sí. Perfecto. ¿Y en qué fundamentan ese deterioro? En 4 situaciones principales. 1, falta de insumos, falta de medicamentos, falta de autorizaciones y insuficiencia en las citas para atender a los pacientes. Pero esta sí me preocupa aún más, Esteban. ¿Cómo es eso que 8 de cada 10 profesionales considera que todo lo que está pasando con el sistema de salud tiene un impacto sobre su salud mental? Tomo asiento entonces para que sigamos conversando. Esa situación es bastante grave porque no es solamente un tema administrativo, sino que ya empieza a implicar a los profesionales de la salud y también a los pacientes. Los profesionales de la salud, te cuento, el 80% indican que tienen problemas de salud mental. Pues claro, uno viendo los pacientes que no los puede atender, que no tienen insumos, que no tienen medicamentos, que no le están dando autorizaciones, pues implica también para el médico, que es el que está viviendo la situación ahí frente al paciente, pues una situación de estrés. Claro. Y frente a los pacientes, fíjense que también refleja la encuesta que el 66% encuentra problemas en la seguridad de la atención de los pacientes. Eso es gravísimo porque ya el paciente mismo se está viendo afectado con esa situación. Son más o menos 3.400 personas las que participaron en esta encuesta, Esteban, pero básicamente ustedes también hacen un análisis ahí de a quién le atribuyen estos resultados. Ha habido cambios dramáticos en el sistema de salud en el sentido en que hay muchas EPS que han sido intervenidas, otras han solicitado el retiro del sistema de salud. ¿Tiene que ver esto con estos resultados o puntualmente a quién le atribuyen ustedes esta situación? Bueno, los profesionales encuestados, un total de 3.500, fue una muestra muy representativa, no solamente de médicos, sino de todas las profesiones, odontólogos, psicólogos, bacteriólogos, atribuyen en un 56% de la causa de estos problemas al gobierno nacional, un 35% a las EPS, que en su mayoría en este momento sabemos que también están bajo el control del gobierno nacional, y solamente un 13% al gobierno local. Es decir, desde el punto de vista local, la situación ha tratado de mantenerse y particularmente en Medellín el tema ha mejorado mucho, pues creo que en el cuatrienio anterior, en la administración de Daniel Quintero, vimos que habían paros en el Hospital General, en Metrosalud, en el Hospital Infantil, a los grupos profesionales no se les pagaba. Esa situación ahora ya ha mejorado muchísimo, tanto en el departamento como en la ciudad de Medellín. Entonces, particularmente en Medellín, el tema no ha tenido un impacto tan grande, pero recordemos que esto es nacional. A nivel nacional, el 60% de los profesionales dice que sus condiciones de pago han disminuido y el 64% condiciones generales, es decir, desde sus herramientas de trabajo, los medios para atender a los pacientes se han deteriorado. O sea, el tema nacional es bastante crítico desde la visión de los profesionales de la salud. Esteban, ¿y qué hacer? Porque básicamente pues el personal médico tiene una responsabilidad muy grande. Todos somos seres humanos, todos sentimos obviamente, Claro. pero normalmente el profesional de la salud está formado para tener esa capacidad de respuesta ante esas dificultades o ante ese tipo de situaciones que se puedan presentar con los pacientes, teniendo en cuenta ese resultado de la encuesta y lo que usted mencionaba, que ya tienen un impacto sobre la realidad del sistema de salud. Entonces, ¿qué pasará a partir de ahora? ¿Qué hay que hacer? ¿Y cuál es su recomendación especialmente para todos estos profesionales de la salud? Bueno, desde el Grupo de Acuerdos Fundamentales ya se tiene construido un proyecto de ley, independiente del color político, independiente que sea izquierda, que sea derecha, es un tema absolutamente técnico,
construido y liderado por la Academia Nacional de Medicina, donde se le va a presentar al Congreso una propuesta de ajuste de varios temas del sistema. Nosotros consideramos que el tema no es un remesón total del sistema de salud, consideramos que el sistema tiene una historia y unos resultados muy buenos, y lo que hay que hacer es algunos ajustes. Desde Acuerdos Fundamentales se va a presentar un proyecto de ley que precisamente ajusta estos temas que no están funcionando bien, tales como, por ejemplo, darle fuerza a la atención primaria en salud, que es la llegada del sistema a las comunidades con diagnóstico, prevención, es decir, atender como las patologías básicas de los pacientes en las regiones, dar una protección especial al talento humano y unos aspectos de ajustes del sistema, más no un cambio total del sistema como pretendía pues la reforma a la salud. Hablemos de cómo está conformado ese grupo de acuerdos fundamentales, porque entiendo que son 20 academias, también asociaciones, diferentes colegios médicos del país. ¿Quiénes hacen parte de este grupo? Bueno, Acuerdos Fundamentales se creó hace aproximadamente 3 años. Lo lidera la Academia Nacional de Medicina y se compone por las sociedades más importantes de profesionales. Recordemos que en Colombia aproximadamente hay 1.400.000 trabajadores de la salud, pero de esos 450.000 son profesionales. Entonces, todos esos grupos profesionales más representativos en el país se unieron en ese gran grupo que se llama Acuerdos Fundamentales. Ha tenido una participación muy activa en el proceso legislativo anterior, indicando realmente todas las objeciones que tiene tenía sobre el proyecto de reforma a la salud, porque el proyecto ya se hundió, y haciendo propuestas alternativas, propuestas netamente técnicas, sin un tema político, desde las cabezas del sistema, desde los médicos que son los que viven el sistema todos los días, las afugias, pues en temas de pago de los profesionales, en temas de insuficiencia en la atención de los pacientes. Entonces, Acuerdo Fundamental se ha convertido como en una luz técnica en medio de todo este caos que tiene el sistema de salud, y por eso quiere salir con un proyecto propio, no influido desde el punto de vista político. Esteban, una última pregunta tal vez sobre este tema y tiene que ver con su lectura. ¿Debemos o no preocuparnos frente a la realidad de las EPS, de la intervención del gobierno nacional y puntualmente los antioqueños sobre la realidad de Sabia Salud y la intervención del gobierno? Ya anunció que se mantiene esa intervención por un año más. Necesariamente hay una preocupación. Hay que preocuparse por el tema del sistema. Tenemos unos presupuestos ideológicos del gobierno nacional que definitivamente no comulgan con el presupuesto que hay para la sostenibilidad del sistema. Tenemos inclusive pues unas acciones de intervención del gobierno nacional a las EPS que han mostrado que no cambian la situación de las EPS. Al contrario, muchos de los resultados financieros de las EPS intervenidas han sido peores luego de la intervención. Por lo tanto, yo pienso, Sebastián, que sí, necesariamente hay que preocuparse y hay que actuar frente a esa situación, porque el panorama es muy complejo. Pues fíjense que en solo el último año, de acuerdo con la percepción de los trabajadores de la salud, el 76% conciben el sistema en un franco deterioro. Finalmente, Sebastián, pienso que es importante también que Esteban nos cuente en cuanto a este asunto de la salud mental tan preocupante, también estas cifras, porque 8 de cada 10 profesionales de la salud manifestaron que definitivamente esto estaba teniendo repercusiones en la salud mental. ¿Qué se está haciendo para salvaguardar también la salud mental de los médicos, que en última son quienes ayudan a los pacientes? Claro, exactamente, Catalina. Es que uno esperaría que el profesional de la salud estuviera tan tranquilo, tan saludable desde el punto de vista mental, que tenga la disposición de atender a un paciente en unas condiciones muy adecuadas, pero si el paciente llega donde un profesional de la salud que precisamente está afectado mentalmente, pues creo que eso va a deteriorar muchísimo a las condiciones de atención. Hemos tenido unas reuniones con el Ministerio del Trabajo en Bogotá, hablando pues del síndrome de burnout y otras situaciones particulares que le están pasando a los trabajadores de la salud. Se han puesto el conocimiento del Ministerio, pues hasta ahora no ha habido ninguna acciones al respecto. Al contrario, vemos que se deterioran las condiciones de pago. Es que el 60% indica que su pago en el último año no ha llegado de forma oportuna. Es que eso es gravísimo. Pues sí, creo que eso es una de las situaciones que más está afectando mentalmente a los trabajadores. Claro. Particularmente en Antioquia ha habido una participación de Sabia en ese sentido, y es tratar de hacer unos pagos directos a algunos grupos profesionales para que pues, no sufran estas afugias del sistema. Entonces, desde la intervención de Sabia se ha logrado pues, unos avances en el sentido de pagar directamente a grupos profesionales para que no se queden sin pago. Muchas veces, inclusive, Catalina, ni siquiera sin pago, sin seguridad social. Es que no tiene presentación que un médico que está atendiendo a un paciente no tenga seguridad social. Sí. Pues totalmente incoherente, además. Totalmente, ¿cierto? Estamos como el actor principal del sistema de seguridad social y está desprotegido desde el punto de vista de sus pagos y desde el punto de vista de su seguridad social. Bueno, pues... Esteban, en un segundo, básicamente ese mensaje, sabemos que muchos profesionales de la salud nos están viendo en este momento, que están preocupados,
que están angustiados, que también se suman de pronto a la preocupación de muchos colombianos frente a la realidad del sistema. Obviamente con un componente político, pero también hay una realidad en el mundo con el tema de medicamentos y demás. ¿Cuál es ese mensaje para esos profesionales de la salud? Bueno, básicamente desde las sociedades profesionales se está haciendo un trabajo fuerte desde el punto de vista político y desde el punto de vista judicial inclusive. Frente a decisiones del Gobierno Nacional, decretos o proyectos de decreto inclusive que estuvimos hablando aquí de uno de ellos hace unos meses, que bajaba todas las tarifas del sistema, pues desde sociedades profesionales inmediatamente generamos una reacción bastante fuerte, pues inclusive se retiró el proyecto de decreto por parte del Gobierno Nacional. O sea, estamos al frente tratando de moderar un poquitico el impacto de unas decisiones que definitivamente son muy deterioran el sistema de salud. Entonces yo creo que los profesionales pues cuentan con unas sociedades profesionales fuertes que están en este momento activas en esta situación y planteando alternativas de solución, como es el proyecto de ley, donde en ese proyecto de ley también se busca pues la protección de los trabajadores de la salud. Pues protección que también el Gobierno Nacional desde su campaña la prometió como una de sus banderas es el sistema, y vemos que al contrario, fíjense que el 60% de los profesionales en este momento dicen no tener pago. Bien, bueno, un mensaje de motivación obviamente para todos los profesionales de salud. Son claves y obviamente los necesitamos todos los seres humanos en la atención de la salud. A Esteban Bustamante, representante de los profesionales de la salud, gracias por estar con nosotros aquí en Consejo de Redacción. Muchas gracias.